Buenas tardes. Por Secretaría damos la lectura a la resolución 09-2015, siendo las 18 horas. Resolución 009/2015. El presidente del Consejo de Representantes del municipio de Villa Carlos Paz resuelve, artículo primero, convocar a los señores concejales a la sesión ordinaria para el día 22 de enero del 2015 a las 18 horas a realizarse en el Salón Auditorium del Palacio 16 de Julio, ubicado en la planta baja del edificio municipal, sitio en calle Liniers número 50 de esta ciudad, para considerar los siguientes proyectos: presentación de memoria de lo actuado e informe al Consejo de Representantes del Defensor del Pueblo, conforme a lo dispuesto en el punto 6 del artículo número 179 de la Carta Orgánica Municipal. Orden del día. Punto número 008/2015. Modifica la ordenanza 4021 tendiente a regular la colocación de cartelería publicitarias, marquesinas, toldos y todo elemento que suponga el uso de la vía pública de los vecinos frentistas al Boulevard Sarmiento entre las avenidas 9 de Julio y Uruguay. Obras públicas. Proyecto 009/2015 solicita al DEM un informe en el término de 10 días si el acceso vehicular al Boulevard Sarmiento desde Ruta 38 cuenta con el estudio vial previsto que fundamente la medida. Obras públicas. Proyecto número 010/2015 solicita al DEM en el término de 5 días remita al Consejo copia del expediente con las actuaciones e instrumento legal que autorizó la realización del evento conocido como Villa Carlos Paz Glam Summer 2015 by Agustino. Interpretación y reglamento. Proyecto 011/2015, aprobar modelo de convenio a suscribir con la Universidad Empresarial Siglo XXI para fomentar la capacitación de empleados municipales y familiares en la mencionada universidad. Interpretación y reglamento. Proyecto número 012/2015, modificar el proyecto de ordenanza punto número 485/14, aprobar documentación llamado de licitación pública, obra recambio de calzada de Avenida General Paz y 9 de Julio y ensanche y renovación de Vereda Norte de General Paz. Obras públicas. Proyecto 13/2015, nuevo régimen jurídico de los centros vecinales, deroga ordenanza 1312 y sus modificatorias y los decretos reglamentarios de la misma. Interpretación y reglamento. Proyecto 014/2015 solicita al DEM, término 15 días, copia del registro de personas y o empresas habilitadas para espectáculos con artículos pirotécnicos y monto recaudado en tal concepto, artículo 4 y 6 de la ordenanza 59/26. Interpretación y reglamento. Proyecto 015/2015 solicita al DEM, término 15 días, de cumplimiento de la ordenanza 58/27, convenio con el señor Daniel Lombardelli para ejecución de área de estacionamiento de la avenida San Martín en el inicio de la costanera este. Interpretación y reglamento. Proyecto 016/15, aprobar modelo de convenio suscribir con la provincia de Entre Ríos relativo a la cooperación para la promoción y difusión turística. Interpretación y reglamento. Proyecto número 017/15, modificar la cláusula número 12 del convenio 4/15, aprobado por ordenanza 59/60, en los términos del anexo 1 que se acompaña al presente. Interpretación y reglamento. Despacho de comisión. ¿Puedo dejar la línea? Sí, concejal. Solicito el por tabla de los puntos 009, 010, 014, 015 y 016 del 2015. La constitución está aportada, que esté por la afirmativa sin hacer levantar mano. No veo acá, alguno vote en contra, me avisa que no veo por unanimidad. Tenemos el despacho de comisión. Despacho de comisión, proyecto 399/2014, aprobar modelo de convenio suscribir con la Asociación Movimientos Políticos por la Unidad Argentina de Cooperación y Colaboración para el Desarrollo de la tercera edición de la Escuela de Formación Social y Política para Jóvenes, aprobar con modificaciones.
A continuación vamos a convocar al señor Defensor del Pueblo para la presentación memoria de lo actuado del informe del al Consejo de Representantes, según lo dispuesto por el artículo 6 del artículo punto 6 del artículo 179 de la Carta Orgánica. Por favor, doctor. Señor Presidente del Consejo de Representantes, señor Intendente, señores y señores concejales, autoridades municipales, autoridades de instituciones intermedias y vecinos. Venimos en cumplimiento de lo ordenado por la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Reglamentaria número 4976 a presentarles el primer informe anual de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Villa Carlos Paz, haciendo la salvedad de que se realice en esta fecha de acuerdo a lo resuelto por el señor Presidente del Consejo de Representantes, según nota elevado oportunamente, donde fija este día para presentar el informe. Es necesario dejar constancia que esta actividad debe completarse según nuestra Carta Orgánica en el mes de junio de cada año. Este informe no es simplemente una lista de casos atendidos, sino que tiene la responsabilidad de elaborar un primer diagnóstico representativo de los reclamos, denuncias en las que está incurriendo la administración pública y también un reflejo, sobre todo, de cuáles derechos, intereses y principios de los vecinos son vulnerados. Desde una perspectiva social, el informe anual presenta los temas que interesan y preocupan a los habitantes de la ciudad. Así, la Defensoría cumple su función como órgano interlocutor de la sociedad frente al Estado y otras estructuras administrativas. En el contexto de una institución que, como la Defensoría del Pueblo, tiene como atribución la de velar por los derechos e intereses de los habitantes, este informe anual es mucho más que un recuento de casos o una memoria. A continuación, invito a los señores concejales, con el informe que les hemos entregado, que tienen en la mano, a acompañarme a revisar lo hecho, pero antes quiero informarles que esta Defensoría inició sus actividades el día 2 de enero del año 2014 y durante ese primer mes atendió a los vecinos en su domicilio, en la vereda y en cualquier sitio donde nos necesitan, hasta que se completó el contrato de locación de la actual sede y el locador entregó la misma. 2 meses estuvimos abocados a dar forma a las oficinas, alquiler mobiliario básico, elementos de informática, librería, elementos de limpieza, etc. Quiero destacar la especial disposición de los agentes municipales de distintas áreas, especialmente la contable, de la directora de Administración y Presupuesto y del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes nos guiaron para que la gestión fuera ágil y correcta. Esta puesta en marcha no impidió iniciar formalmente la recepción de consultas, reclamos de los vecinos, como también nuestra inserción a través de los medios de comunicación locales. Se implementó como modalidad para los vecinos un modelo de formulario de registro del reclamo, el cual, además de la identificación del vecino, lleva un número correlativo y fecha de producido el mismo. En relación a notas que se elevan desde esta Defensoría a las distintas reparticiones, también se implementó un número que es correlativo como manera de llevar registros de ingreso y egreso, tanto de los reclamos como de las solicitudes y pedidos. En relación a consultas atendidas que se transformaron en reclamos, se han receptado 432, número que solamente circunscribe a aquellos reclamos admitidos, resueltos y no resueltos y en trámite. Yo quiero hacer una breve aclaración para la interpretación correcta de estos 432 reclamos, porque son muchos más los números de consultas que tenemos en la Defensoría, que han superado largamente las 1.200 personas que han concurrido a la Defensoría y que por algún motivo no correspondía tomarlo como reclamo, no se inscribía a nuestra competencia atender ese reclamo como tal. Por consiguiente, hemos
no forma parte, digamos, del estimativo, que sí forma parte de los 432 reclamos, donde se encuentran también aquellos que hemos tenido que rechazar por falta de competencia, aquellos que estudiándolos hemos notado que necesitan un mayor tiempo, o sea que están en trámite, y aquellos que realmente lo hemos podido resolver con las acciones del defensor del pueblo. Si vamos a la distribución, voy a proponer un pequeño desagregado de cómo se han distribuido los reclamos de la Defensoría del Pueblo, donde vemos que 156 de los mismos, o sea, 36% se han referido a cuestiones municipales. Referidos a la empresa de gas Carlos Paz Gas, en 87 casos, que son el 20%, a la cooperativa integral el 16%, referidos a mediación vecinal el 10%, referidos a la cooperativa San Roque 5% y referidos a cuestiones varias, que eso involucra muchas veces el problema entre vecinos, medianera, etc., el 13%. Yendo al primer ítem, vemos que los reclamos referidos a las cuestiones municipales, fundamentalmente problemas con aguas servidas y cloacas. Hay barrios de Villa Carlos Paz que están diagramados, plantados en áreas rocosas, donde la absorción de los efluentes cloacales es muy irregular, pudiendo ganar la vía pública. Y esto es un reclamo que se ha repetido muchas veces por vecinos ante la Defensoría del Pueblo, porque hay escurrimiento de líquidos de aguas servidas a la vía pública en áreas que teóricamente tendrían que estar servidas por el servicio de cloacas y otras áreas que están fuera de aquel diagrama inicial de áreas servidas por las mismas. De todas maneras, el problema existe y, como podemos interpretar, es un problema que atañe también a la salud pública, habida cuenta que el traslado por el tránsito de las aguas servidas puede producir o diseminar enfermedades más allá de también el impacto general ambiental que esto significa por el aporte de estos nutrientes a los cursos de agua. En realidad también preocupa a la Defensoría del Pueblo la falta de progresión de la obra de cloacas, y quiero yo acá hacer una especial mención que el director de Obras Públicas siempre nos ha atendido, siempre ha sido eco de nuestra petición. No siempre hemos logrado lo que buscamos o lo que busca el vecino, pero quiero dejar bien claro que siempre nos ha atendido, tanto en esta área como en el área social que dirige el secretario Omar Ruiz. Hemos tenido un gran respaldo por parte de sus directores de área, la señora Alejandra Rodán y la señora Patricia Mora. Siempre nos han brindado el apoyo preciso en momentos donde las personas realmente necesitaban su intervención. Con respecto a problemas con cordón, cuneta, asfalto y desagües pluviales, una vez construidos los mismos, en muchas situaciones esto ha modificado el escurrimiento natural de las lluvias pluviales y han provocado el arrastre de árido hacia el interior de algunas viviendas, cosa que se transformó en un reclamo formal por parte de algunos vecinos, tanto como aquellos que por escurrimiento también y por falta de una calzada, un consolidado asfáltico, se han descalzado justamente los cordones cuneta, impidiendo el tránsito por alguna de las arterias. Eso también lo hemos recibido como reclamo. Con respecto a otro componente de las cuestiones municipales, tenemos que hay un retardo o una información poco precisa acerca de los días y fechas y horas de paso de la recolección de los residuos sólidos urbanos, tanto como la recolección de poda de los barrios, que vemos en muchas ocasiones, podemos constatar que hay presencia de ramas a veces de 2 semanas, 3 semanas, y es porque el vecino no se enteró de qué día va a pasar el camión a recolectar justamente las podas, que deben estar debidamente embolsadas y no pueden superar el metro cúbico. Todo eso nosotros lo tenemos que recibir como reclamo porque hay veces que no se ha producido la recolección. Con respecto al hospital, a los servicios de salud pública de nuestra ciudad, hemos tenido varios reclamos con respecto al otorgamiento de los turnos del hospital, los cuales en el momento ese se otorga y se cobra el bono de contribución. Muchos pacientes han tenido que abonar el bono de contribución para poder acceder al turno. Yo sé que es una cuestión de importancia y que el hospital es público y que es gratuito, pero hay que adoptar una modalidad tal de que realmente sea y sienta que está haciendo una colaboración voluntaria el vecino en ese momento, porque hemos tenido, y por escrito, un reclamo
que por no tener el dinero en ese momento se mandó a la familia, al asistente social del hospital para que elabore un informe social y ahí vuelva con el informe social, o sea, un certificado de pobreza para que diga hoy no voy a pagar el bono. Eso considero que no corresponde y tiene que cambiar, hacerlo más fluido y por supuesto remarco en este momento la gran importancia que tiene el aporte de terceros para lo que es la función de nuestro sistema de salud, el cual es inconmensurable el cálculo con respecto a lo que son los montos, los costos variables y los costos fijos del mismo. Con respecto al transporte urbano de la ciudad, tenemos solamente reclamos referidos a lo que es la frecuencia de los mismos, que a veces se juntan las frecuencias o a veces se dilatan demasiado. Y eso, sobre todo en los barrios más periféricos de la zona oeste, es donde más hemos tenido reclamos por la frecuencia de lo que es el transporte urbano. Hemos, al principio del año, cuando ingresan las tasas contributivas por servicios a la propiedad, hemos visto que por error, o por la omisión o por falta de una adecuada transposición de datos, se ha facturado sobre superficies que son cocheras, se ha facturado tributos como si fueran superficies habitables. Y eso trajo al aparejo del segurón, como se cobra por la municipalidad del rubro obras, se ha visto incrementado y en forma, digamos, mucho mayor de lo que autoriza la ordenanza tarifaria, y el vecino tuvo que presentarse ante la Defensoría y ante la municipalidad para poder recuperar ese dinero, obtener una nota de crédito. Y otra cuestión que por ahí se ha visto atrasado o sujeta a muchas interpretaciones también son aquellos vecinos que tienen ingresos mínimos y que vienen en pos de la obtención de esa reducción, de ese beneficio de menor aporte tributario, lo cual siempre han tenido buena recepción por parte de lo que es la Secretaría de Economía y Finanzas. Con respecto a los reclamos referidos a la Carlos Paz Gas, la mayoría de los reclamos se han circunscrito en momentos cuando, después del invierno, hubo un nuevo escalafonamiento nacional de los costos del gas, promoviendo tres escalafones principales: el que ahorraba, el que consumía lo mismo y el que consumía más. La población no tuvo la debida información en tiempo y forma, por consiguiente aquel que consumió lo mismo tuvo un gran incremento, y aquel que consumió más que el promedio de los 2 años anteriores fue escalafonado a un valor de que de una boleta de 300 llegó a pagar 1.200, 1.500 pesos. Eso promovió que la Defensoría del Pueblo envíe a la Justicia Federal y inicie un recurso de amparo para obtener una medida cautelar y que se retrotraiga las liquidaciones de tasas, justamente más que tasas por el servicio de los metros cúbicos consumidos, a los valores de abril de este año, y estamos a la espera de que la medida cautelar otorgue ese beneficio, que tenemos antecedentes que en los otros municipios con defensorías del pueblo se ha podido lograr en otros lugares del país. Otro reclamo que tuvimos con respecto a la Carlos Paz Gas fue lo referido a las conexiones de servicio. Hay muchas viviendas, por lo menos las 8 que se han presentado aquí, que están próximas al trayecto de la red ya instalada y que no, por H o por B no tenían posibilidad de acceder a la conexión, teniendo ya instalada la obra domiciliaria y la adecuación de los artefactos. Y justamente eso generó un caso que yo denomino emblemático. Estuve presente en el Ente Nacional del Regulador de Gas en la Ciudad de Buenos Aires, donde me pidieron ahí que les conforme con un pedido específico de un vecino que le pasa cerca a la red de gas instalada y no lo conectan. Y eso generó que le pudieran conectar el gas a este vecino, lo cual podemos utilizarlo como caso modelo. Y también debo aclarar que siempre hemos tenido respuesta inmediata por parte de las autoridades y del directorio de la Carlos Paz Gas. Con respecto a los reclamos referidos a la cooperativa integral, la mayor parte de ellos, 28, se circunscribió a un exceso, a un aumento de la facturación de servicios de agua y cloacas. Tenemos que tener en cuenta que la liquidación de cloacas es paralela y similar, igual, por no decir similar, a lo que es el agua influente que se consume. Muchas viviendas tienen pérdida o falla del medidor y eso les ocasiona grandes consumos en exceso, los cuales son facturados severamente, digamos así, por la cooperativa de agua y van a reclamar a la Defensoría del Pueblo. Nosotros enviamos nuestras notificaciones a la cooperativa
Y tengo que aclarar que en muchos casos han sido contemplados cuando la situación realmente del vecino ha sido no una fuga intencional, no un derroche, ha sido un accidente y está debidamente constatado por un plomero, se puede retrotraer el precio que tendría que pagar por el agua. También hemos tenido reclamos porque es con costo a cargo del vecino el recambio del medidor de agua. Los medidores tenemos que tener en cuenta que duran 7 años su promedio de vida útil. Hay medidores mucho más viejos que funcionan a la perfección que el vecino no reclama, pero hay medidores, su promedio dura 7 años y se han quejado de la Defensoría del Pueblo porque tienen que estar a cargo del propietario del inmueble del recambio del medidor. Con respecto al cobro de la capitalización en la boleta que nos llega, en la factura que nos llega, que es por servicios de la cooperativa integral, hemos tenido múltiples intervenciones con respecto a la justicia, con respecto al ente regulador de servicios públicos, al ENSET, con la cooperativa, con el municipio, con el consejo de representantes, lo cual ellos se han presentado en lógica y posición, han sido 11 los reclamos al respecto. Con respecto al servicio de cloaca y a la obra no realizada, son 7 los reclamos formales que tenemos. Muchos de ellos hemos tratado de tramitar a través justamente del servicio de obras públicas de la municipalidad que tiene a cargo la progresión de esa obra, y hay muchos que lamentablemente hemos tenido que contestar que por no estar incluidos en el programa inicial de la red cloacal de la ciudad, no han podido tener aún el servicio tan importante como es la recolección de los fluidos cloacales, que impacta tanto también en el ambiente. Con respecto a los reclamos referidos a la mediación vecinal, fundamentalmente, más que todo, son los de medianera, donde las plantas, los árboles, justamente el paso limpio de una vivienda a la otra son los que generaron conflictos entre vecinos, y hemos podido sobrellevar la mayoría de los mismos con la intervención de nuestro pequeño centro de mediación comunitaria. Otra cosa que molesta mucho a los vecinos que han ido a reclamar son los perros sueltos en la vía pública. Los animalitos con dueños que están sueltos en la vía pública lamentablemente muerden o interfieren o generan a veces situaciones de tránsito que ponen en peligro también la vida de las personas, no solamente la vida de los propios animalitos. Eso instamos a que también se tomen medidas al respecto. Otro motivo, y sobre todo en una ciudad turística, son los ruidos molestos. 2 tipos de reclamos tenemos al respecto: los que se originan en talleres mecánicos, metalúrgicos, incluidos en el diagrama urbano, varios residenciales de la ciudad que no están permitidos, y los otros que son generados por establecimientos turísticos como hoteles, piletas, que realmente eso generan muchas molestias a los vecinos y que le han ido a presentar su reclamo al municipio. A la Defensoría del Pueblo, al municipio también, cuando no logran en la municipalidad, el primer servidor público, que es el secretario, el director del área, no tiene una respuesta satisfactoria, van a la Defensoría del Pueblo. Con respecto a los reclamos referidos a la cooperativa San Roque, el principal de los mismos, que otra de las grandes asociaciones que contribuyen al funcionamiento de nuestra ciudad, la cooperativa San Roque tiene un serio problema y tuvo 2 agregados más con respecto a la captación de agua del río Los Chorrillos, que fue arrastrado por 2 fenómenos naturales decrecientes, una en el mes de marzo y otra hace poquito, y realmente los vecinos se quejan porque ven que el agua no es cristalina, que el agua tiene sólidos en suspensión. Si bien bacteriológicamente está muy cerca de los valores aceptables como agua potable, pero realmente la gran mayoría de los reclamos al respecto son con respecto a la forma del agua, la calidad del agua. Hemos consultado a la cooperativa San Roque y ellos nos han contestado que por contratación tienen la posibilidad solamente de brindar agua corriente, no siempre agua potable. Y con respecto también a la cooperativa San Roque, excesos en las facturaciones, por ahí se les ha ido el número con respecto a los metros cúbicos consumidos. Yendo a la otra parte, ya no en las empresas proveedoras de servicios o municipios, que tenemos los reclamos por cuestiones varias. Nuestros abuelos, la mayoría de ellos en Carlos Paz tienen PAMI, y hemos podido resolver muchas deficiencias que a veces se presentan solamente por cuestiones burocráticas, con la llegada, arribo de medicamentos, accesos a las terapias no alternativas, sino paralelas a la medicina, al médico prácticamente
no solamente confiere el acto médico en la atención de un abuelo, sino que confiere el acto médico y algún fisioterapeuta, alguna terapia de socialización de los mismos, de mantenerlos activos. Bueno, hemos tenido muchos reclamos al respecto y a través de solamente llamados telefónicos y mínimas notificaciones al PAMI se ha logrado revertir eso, no lo que han ido a la Defensoría. Y otro gran problema que tenemos como receptores es el problema de aquellas obras sociales, algunas estatales como APROS, donde el afiliado tiene que recurrir cada vez que caduca su periodo de afiliación y tiene un problema crónico y permanente que no va a variar, tiene que ir a Córdoba y tiene que realizar una serie de estudios nuevamente, incomodándolo y hasta produciéndole muchas veces cuadros de depresión de su estado general, por tener que revivir toda la situación que de por vida la va a llevar puesta lamentablemente y que no va a modificarse a favor público. O sea, nunca, por ejemplo, tenemos el caso emblemático de una señora con una hipoacusia, una sordera congénita, que tiene que ir cada 6 meses a hacer comprobar que es sorda y que va a seguir siendo sorda. Y eso es realmente una cuestión que el defensor del pueblo tomó cartas en el asunto, nos acercamos a APROS y hemos logrado que eso se pueda tramitar en nuestra ciudad y que sea mucho más sencillo de lo que hasta ahora fue para los vecinos. Y bien, otro problema es también con la cobertura de las obras sociales, la prepaga, porque eso lleva a las carencias en un periodo donde no tiene cobertura el afiliado, nuevo afiliado, y se le solicita estudios que son onerosos, y eso provoca, como quien dice, reclamos en la Defensoría del Pueblo. Es menester también informar las acciones realizadas durante este primer año. Hemos hecho campañas de difusión, la campaña de concientización del derecho a la accesibilidad gratuita a la salud pública. Eso trajo consonancias, pero bueno, había que informar eso a los ciudadanos. Informamos sobre la prevención de la violencia de género y dónde recurrir. Informamos también acerca de las campañas obligatorias de vacunación de la ciudad, tanto como la importancia de mantener completo el esquema de vacunación de las criaturas. Comunicamos a los vecinos acerca de su derecho a informarse sobre los costos de la obra pública, que son de pago obligatorio por parte de los rentistas, que son beneficiados por las mismas. Al igual que propiciamos el control de la regularidad en el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos. Buscamos comprometer al vecino a realizar los reclamos que crean necesarios y que ellos mismos sean un control permanente en cuanto a la aplicación de las ordenanzas que regulan la vida en la comunidad. Las visitas realizadas. Visitamos en reuniones coordinadas con las autoridades de los centros vecinales numerosas entrevistas con los centros vecinales, a los fines de presentarnos como Defensoría del Pueblo para informar acerca de las misiones y funciones del Defensor del Pueblo. Visitamos los juzgados de menores y familias de nuestra ciudad a los fines de poner a disposición de los magistrados la Defensoría del Pueblo. Visitamos la unidad judicial local y la policía comunitaria, tanto como nos reunimos con las autoridades máximas de la delegación de la policía local. Visitamos el cuartel de bomberos voluntarios en pos de reunirnos con la comisión directiva y solamente cuando logramos reunirnos con el personal del cuerpo activo y nos hemos puesto, por supuesto, a disposición. Convenios completados. Firmamos convenios de asistencia recíproca con el Defensor del Pueblo de la provincia para poder proveer de información pertinente a los ciudadanos que requerían el sostenimiento del subsidio del Estado Nacional para el consumo de gas de red. Completamente. Las personas con la jubilación mínima tienen un derecho del Estado Nacional a seguir teniendo el subsidio al consumo de gas de red por parte del Estado Nacional y hemos tramitado más de 500 solicitudes desde la Defensoría del Pueblo. Esos son los que forman ese gran componente no numérico de los 432, sino que dejamos todos elevados a través de ese convenio que firmamos con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Firmamos un convenio de reciprocidad con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un acto realizado en la FIC, en la jornada de actividades corporativas de la feria, previa a la apertura al público en general, lo que permitió poner en marcha por primera vez en nuestra ciudad la Defensoría del Turismo. Fuimos aceptados como miembros titulares desde el mes de agosto por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA. Hoy estaba la posibilidad de que esté presente aquí el vicepresidente de ADPRA, el señor Víctor Galarza, que es el defensor del pueblo de Jujuy, de la provincia de Jujuy. Eso permitió, formar parte de ADPRA, permitió participar activamente en el Congreso Internacional y Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, realizada recientemente en México.
Las acciones realizadas se dio lugar a la apertura del Centro de Mediación Comunitaria, como dije recién, y a la Defensoría del Turismo. En otro orden de cosas, y frente a una ciudadanía movilizada que pelea por sus derechos, no solo civiles y políticos, sino sociales, económicos, culturales, ambientales, que se han dado en llamar de tercera generación o derechos de los pueblos, hay que enfrentar el desafío de poner a la institución en el lugar donde la Carta Orgánica y las ordenanzas reglamentarias lo indican. Celeridad, sencillez, austeridad, justicia, respeto y fundamentalmente respuesta. Eso espera la gente de nosotros. Entonces, si el Estado municipal no atiende los requerimientos de la Defensoría del Pueblo o demora sus respuestas, está privando a la ciudadanía de Villa Carlos Paz de esta institución emblemática y representativa de las sociedades libres y democráticas. También debo recordarles que la Defensoría supone mantener una vigilancia permanente del ejercicio de la función pública a fin de que se desarrolle en el marco de la legalidad y de los valores éticos, como así también velar por el fortalecimiento de las instituciones de la democracia. Constituirse en una voz permanente de la conciencia jurídica de la vida democrática que acerque el ejercicio del poder al interés y al derecho de la persona humana cuya dignidad es el norte de esta institución. Hacer que sus advertencias, recomendaciones o recordatorios de deberes de función señalen claramente la responsabilidad de la autoridad competente para que ésta tome una iniciativa a rectificar. Propiciar que tengan acceso a la Defensoría incluso los menores de edad y aquellos que puedan estar limitados en el ejercicio de sus derechos. Acompañar y apoyar en medio de sus múltiples limitaciones un cambio con la premisa de que el mejor defensor de sus derechos es el propio ciudadano, debidamente informado, que asuma con responsabilidad las consecuencias de reclamar lo que en justicia le corresponde. Como resultado de tal cambio, que deberá contar con los medios de comunicación, llevará a construir una consistente vigilancia cívica en materia de derechos humanos, derechos de la mujer, protección del niño y del adolescente, defensa del medio ambiente, derechos del consumidor, incluyendo a los usuarios de los servicios públicos y a los privados frente a la administración estatal o privada, reivindicación de los discapacitados y defensa vecinal, por citar solo los temas más conocidos. Profundizar su legitimación social y realizar una vasta labor pedagógica en la ciudadanía. Ese es un propósito que vamos a incrementar en el año 2015. Y una búsqueda institucionalizada de consenso. Me voy a permitir hacer unas reflexiones finales para, por favor, sepan entender nuestra posición de esta Defensoría que acaba de iniciar prácticamente su trayectoria y que da un zócalo de mejor funcionamiento de la democracia de la ciudad. A un año de mi asunción como defensor del pueblo en este proceso de revisar los hechos, quiero manifestar que aún falta mucho, que el rumbo indica que vamos hacia lo que se espera de esta emblemática institución. Ciertas características democráticas particulares de nuestra ciudad, como por ejemplo la elección del defensor del pueblo por voto popular y proveniente de un partido político, condicionaron en ciertas oportunidades interpretaciones erróneas de los contenidos de mis resoluciones. Más es el voto popular y el gran partido político que me respaldan el que me puso en este lugar. Con todo esto tengo el firme propósito como defensor del pueblo de mantener una posición equidistante de todas las fuerzas políticas y estructuras partidarias. Quiero informar que en esta Defensoría su personal ha debido enfrentar numerosos temas cuya especificidad hubiera demandado la contratación de profesionales estudiosos en la materia. Hemos asumido la carga de la demanda en creciente aumento. Sentimos que todo esfuerzo es poco. Somos conscientes que comenzamos a tener demoras, que ello no resulta fácil de explicar a quienes se quejan, que hay cuestiones que merecen análisis más profundos. En tanto, el día a día de la gente no puede dejar de atenderse. Esta es nuestra realidad cotidiana. Existen áreas que exigen ser reforzadas para permitir reasignar funciones al personal cuya idoneidad, conocimiento y experiencia en el trabajo defensorial facilite el accionar de la Defensoría toda. Tal como lo expresaron en este mismo salón, en la audiencia pública de aquel 28 de diciembre del año 2013, donde se trató el presupuesto del año 2014, donde pusimos la real necesidad de contar con una mayor partida presupuestaria, la misma fue exiguamente ampliada en aquella oportunidad, lo que se puede ver reflejado en la forma en que hemos ejecutado el presupuesto del año 2014, que ustedes lo tienen ahí en los textos que le hemos entregado.
Planificar la gestión de la institución para insertarla adecuadamente en el tiempo histórico que le toca actuar, acompañando los cambios que se vienen produciendo en la sociedad, es una tarea que no puede dilatarse por más tiempo. Por otra parte, existen temas en agenda pendientes de tratamiento sobre los que hay que investigar para proponer y articular acciones con los organismos correspondientes, toda vez que los mismos abarcan a los colectivos, ancianos, previsión social, mujeres, niños, niñas, jóvenes, a los intereses difusos, como el patrimonio histórico, áreas protegidas, medio ambiente, a los individuos y a las familias, violencia, maltrato, asistencia sanitaria, vivienda, problemas de infraestructura, escuela. Tenemos muchas familias que vienen a vivir a Carlos Paz y no sabemos dónde van a recibir su instrucción escolar, obligatoria. Y las residencias para ancianos, también tenemos una tercera edad que no sabemos de qué manera, cómo vamos a poder sostener a nuestros abuelos cuando ya no los podemos tener en casa. La cualidad más importante del defensor del pueblo es su independencia. No está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y debe desempeñar sus funciones con autonomía y según sus criterios, así reza la Carta Orgánica. Para llevar adelante su labor debe ejercer una especie de magistratura de la persuasión, carente de facultades jurisdiccionales. Es decir, debe identificar las deficiencias o incumplimientos de deberes por parte de los servidores públicos y buscar convencer a las autoridades para la adopción de las medidas que rectifiquen tales conductas. En otras palabras, el defensor del pueblo no es un juez, ni debe pretender a ello. No puede imponer ni modificar las decisiones al poder administrador. No es el ejecutivo, solo debe convencer. Su función mediadora está al servicio de la protección de los derechos e intereses del pueblo frente a la administración como órgano del poder estatal. Los derechos humanos no son un patrimonio de la institución, tampoco son una declaración. En esencia, son la actitud humana ante lo humano. Es avanzar en una construcción colectiva de una sociedad respetuosa del derecho. Es lograr una conciencia de derechos que impregne todas nuestras actitudes bajo este imperio. Es en este trayecto entre la quimera y la viabilidad que la Defensoría, con la esperanza de observaciones superadoras, la crítica correctiva y el solidario control de ustedes, señores concejales, que esta noble institución solamente así podrá encontrar su matriz para el crecimiento y desarrollo. Muchas gracias. Gracias, señor profesor del pueblo. ¿Algún concejal o concejala aquí en la provincia de Parada? En uso de mis atribuciones, a los efectos de poder que la prensa pueda trabajar, vamos a hacer un corto intermedio y posteriormente vamos a seguir la sesión. Le agradezco al señor intendente, a los señores funcionarios, a la doctora Osorio, a los vecinos y vecinas que han presentado en el cumplimiento del informe anual del defensor del pueblo. Muchas gracias.